Bienvenidos al Kingdom Fruit Bible Studies, la Asamblea de los Santos, la reunión de los hijos de Dios. Nos congregamos con un propósito: edificar, exhortar y consolar en la palabra del Señor. Aquí profundizamos en la Escritura, creciendo en fe y comunión, siendo guiados por el Espíritu Santo. Prepárate para recibir revelación, fortaleza y dirección divina. Abramos junto la Escritura y dejemos que Dios hable a nuestros corazones. Así que este es el Kingdom Fruit Bible Stories y tenemos el privilegio de poder tener con nosotros a nuestro amado hermano, maestro, mentor, evangelista y pastor. Aleluya. Hermano Robert Cabrera. Ay, santo. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Dios los bendiga. Jesús se bendiga, Lourdes. Amén. Nos Dios te gozamos de guarde. estar aquí nuevamente reunidos con ustedes, ¿verdad? Que siempre es un privilegio y un gozo estar con ustedes. Y ya un tiempito que no había traído un estudio, así que gloria a Dios por eso. Y gracias por la oportunidad, como siempre. En esta noche, ¿verdad? Vamos a estar hablando. El tema que le puse a este estudio es ¿quién es Juan? Amén. Así que la escritura, ¿verdad? En donde vamos a darle comienzo, se encuentra en Isaías 40, del versículo 3 al 5. Lo voy a leer. Dice, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿lo tienen? Amén. Dame un momentito Isaías para ponerlo 40, en la pantalla. Isaías 40. del 3 al 5. Ahí está. Amén. Ahí está en la pantalla para los que no lo han encontrado todavía. Isaías 40, del 3 al 5. Dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar calzada, en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y rebájese todo monte y collado, y lo escabroso se vuelva llano, y la breña planicie, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Este tema para mí ha sido, ¿verdad? Pues bien interesante porque he meditado en él y llevaba un tiempo, ¿verdad? Pensando en la historia de Juan. ¿Y por qué es tan importante hablar de Juan? Pues eso lo veremos más adelante, pero me llama la atención que aquí está Isaías en el capítulo 40, hablando de una profecía que ha de venir. Y es maravilloso porque en la vida de nosotros lo hemos experimentado, que muchas veces cuando Dios habla algo para nuestro futuro, las situaciones en las que estamos pasando en el momento, momentáneas, no son las mejores. Entonces, el pueblo de Israel en estos momentos estaba batallando con una situación donde estaban en cautiverio, habían pasado por la situación de Babilonia, y de ahí Dios le está dando consuelo por medio de esta profecía de lo que iba a venir en el futuro, porque Dios todo lo sabe. Y esto es, ¿verdad?, un mensaje de fe, porque vamos a ir viendo, ¿verdad?, en el próximo capítulo la importancia de la fe en nuestras palabras. Entonces, cuando le pensaba, ¿verdad?, en el nombre de Juan, el nombre de Juan tiene como significado Yahweh es misericordioso y aquel que está lleno de la gracia de Dios. Entonces, aquí en Isaías 40, voz del que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar calzada. Pues todos sabemos, ¿se escucha bien? Que en estos momentos, ¿verdad? El pueblo de Israel, como en muchas ocasiones, no estaba caminando de la mejor manera delante de Dios. Y por eso estaban en cautiverio, ¿verdad? Había muchos problemas que habían acontecido, pero ya Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan y él nunca llega tarde. Entonces vemos que él dice de este mensajero que iba a venir, que todo valle sea alzado
Los valles son los lugares que están más bajitos. Entonces eso me trae a memoria que muchas veces nosotros somos esos valles inseguros, esos valles que creemos que no podemos hacer muchas cosas. Y entonces dice que todos esos valles sean alzados. Una esperanza, ¿verdad? Y rebájese todo monte y collado. Lugares altos, muchas veces, ¿verdad? Las personas se ponen mucho orgullo y tienen un alto concepto de sí mismo. Y entonces esos que se creen mucho, vimos cómo el Señor, ¿verdad? Por medio de su sabiduría divina, los enseñaba y le traía revelaciones de cosas tan profundas que ellos se quedaban boquiabiertos. Entonces, estaba hablando, ¿verdad? También de que lo escabroso se vuelva llano y las breñas planicies, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y me llama la atención, ¿verdad? Para continuar después, que él dice que la boca de Jehová ha hablado, todas las carnes juntas va a ver, y esa es la garantía que nosotros tenemos de cuando Dios habla algo, de que se va a cumplir de seguro, ¿verdad? Así que rápidamente tenía unas preguntitas y me gustaría preguntarle a la hermana Lourdes, cuando tú piensas de profeta, ¿qué viene a tu mente? Estás en mute ahora. Sí, la abrí. De profeta que me da en mente. Pues fíjate, pienso en Elías, porque Elías, ¿verdad? Fue un profeta que el Señor usó y muchas cosas, ¿verdad? Por medio del Señor, que el Señor le dio, ¿verdad? Ese don que hizo hizo muchos milagros, ¿verdad? A eso me refería, hizo muchos milagros y, y me gusta, ¿verdad? Las cosas que él hizo, tú sabes que esos milagros que él hizo, fue un hombre de fe y obediente, ¿verdad? Y aunque vemos que en un momento, ¿verdad? Tuvo miedo, como todos, ¿verdad? Siempre hay un momento que uno tiene miedo, pero que me gusta mucho de él, la manera como Dios le hablaba a él y era usado. Amén, amén, gracias. Luisito, ¿estás disponible? Sí, ahí. Para que nos lea San Lucas. Ah, ok. Pero Y tenía que después que traer nos ahí, lee, nos tenía algo. puedes traer lo que nos vas a decir, amén. Ok, so tú hiciste en San Lucas. Ah, Un segundo. Me gustaría añadir rapidito el significado de profeta. Un profeta Amén. es una persona que se considera mensajera de Dios o de una divinidad y que transmite revelaciones, enseñanzas o advertencias sobre el futuro o la voluntad divina. En muchas religiones los profetas juegan un papel importante al guiar espiritualmente a las personas. Es que es donde viene profeta, profecías. Profecías son una palabra, un evento, por medio de una palabra que establece un evento futuro. Por eso se llama profecías. Y los que traían las profecías eran los profetas. Amén. Amén. ¿Qué Gloria a versículo Dios. era? Lucas, ¿qué? Era Lucas del versículo 5 al 10. Okay. ¿Nos puedes leer eso, Luis, y después notar lo que nos ibas a traer? Tú hiciste Lucas capítulo, ¿qué? 1 5. del versículo del 5 al 10. Lucas Ok. 1 del 5 al 10. Lucas. Ah, ok, ok. A ver, aquí lo tengo. Ok, so lo que yo quería añadir en lo que leemos los primeros versículos al estudio fue que yo quiero to emphasize
de preparando el camino para, tú sabes, para Jesús. Y yo digo eso porque todo tiene un parte para, tú sabes, el plan. Y hay there's a saying, like they say, is, las cosas pequeñas leads to the bigger things, So John is part of that plan. Por ejemplo, como yo soy cocinero o alguien que haga eso, hay algo, tú sabes, de arte, tú sabes, para empezar algo, tú necesitas, tú sabes, the materials and all those things to, you know, set that plan. Y eso que yo quería traer, tú sabes, que la importancia de preparando el camino, que tú sabes que todo, de un plan, todo tiene hay necesario, tú sabes, parte para cumplir ese plan. Y eso que tengo que decir para lo que leíste y eso, obviamente. Y ahora que tenemos aquí en Lucas capítulo 1, versículo 5 al 10. Hubo los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, y de la clase de Abis. Su mujer era de la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles Irreprensibles. en todos los mandamientos y la oración del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció del ejército Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio. Lo tocó el suerte, ofrece el incenso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incenso. Pártenos algo, varón. Pero no entiendo tanto, déjame leerlo, porque lo tengo aquí también en inglés, déjame leerlo un poquito para entenderlo bien y eso. Pues está bien, si Sí. quieres te puedo poner en mute y cuando termines de leerla en inglés, pues yo te la paso. Levanta la mano y entonces, Ok. amén. Yo puedo traer algo. Pues dale, varón. Amén. Ven curioso, como estábamos teniendo una discusión una vez, estuve hablando con una persona y pues sabemos que nadie puede cumplir la ley a su plenitud, pero no significa que no hubieron hombres y personas que sí alcanzaron la gracia del Señor por medio de su esfuerzo en cumplir la ley. Y aquí tenemos un buen ejemplo de Zacarías y su mujer. Dice el nombre de ella, Zacarías y Elizabeth, sí, Elizabeth. Y entonces dice que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Sabe que, porque podemos ver que aunque la ley era difícil, no significa que no habían personas que de alguna manera permanecían en buen estándar delante de la presencia de Dios. Porque pues, ellos eran sacerdotes, ellos cumplían con su sacrificio, ellos cumplían con todos los ritos y se mantenían en check delante de Dios. Y por eso podemos ver, ¿verdad? Que aunque, por eso ellos
usaban los sacrificios sus sacrificios para mantenerse en estándar y cumplir con la ley, hacer la ley. Pero por esta razón, ¿verdad? Tenemos a Jesucristo que no necesitaba sacrificio por él mismo, sino que él cumplió la ley sin sacrificio por él mismo, sino que él cumplió la ley y fue nuestro sacrificio. Tan curioso porque posiblemente estos sacerdotes, yo te aseguro que ellos tenían, porque eso es parte de la ley, cumplir los mandamientos, es que el sacerdote sacrifica por él y por el pueblo. Sin embargo, Jesucristo cumple la ley y sacrifica por nosotros, porque él no lo necesita. Y eso es la cosa bonita, ¿verdad? Que podemos ver que siempre hay capacidad para serle fiel a Dios. Ellos no tenían la voluntad, ellos no tenían el camino de Jesucristo. Con todo, se esforzaron y fueron reconocidos por Dios como justos e irreprensibles, ¿verdad? Por su devoción y su dedicación, su compromiso con Dios. Cuanto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la sangre de Jesús que nos redime de todo mal, tenemos que tener compromiso, responsabilidad, devoción y dedicación a cumplirle a nuestro Señor y Creador y Redentor, que no se me quede esa, en nuestro Señor Jesús. Amén. O sea, amén. Esta historia es bien interesante para mí porque como hablábamos en Isaías 40, si vemos la historia después de Isaías, hay muchos otros libros antes de llegar a los evangelios. Y eso nos da a entender que pasaron un par de añitos chéveres para que llegara este momento. Y entonces comienza aquí diciendo el número 5, hubo en los días de Herodes. Cuando hablamos de Herodes, esto era un rey que cuando él se enteró del nacimiento de Jesucristo, él se volvió loco y dijo, ustedes van a ir matando todos los niños que sean de 2 años menos, elimínalos todos. Porque él tenía una agenda que llevar a cabo. Él no quería que Jesucristo cumpliera su misión. Así como nosotros, ¿verdad? El enemigo de una manera u otra va a tratar de detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero mira qué interesante, que aún con todo y eso, dice que cierto sacerdote llamado Zacarías, y como bien decía el hermano Efraín, cuando hablamos de sacerdote, es aquel que sacrifica por el pueblo y para él mismo también, porque él también necesitaba esa gracia, de esa misericordia que cubriera y que apaciguara la ira de Dios para que no fueran consumidos. Pero mira qué interesante, que dice, del turno de Abías tenía por esposa una de las descendientes de Aarón, la cual se llamaba Elizabeth. En estos tiempos, los sacerdotes tomaban un turno. ¿Y por qué es tan importante, como el hermano Efraín menciona, que Jesucristo se diera como sacrificio para nosotros? Porque eso era un constante acto que se tenía que hacer, que era cansoso y que conllevaba mucha caminata a veces, porque cuando se sacrificaba eso se llevaba a un templo y habían personas que venían de muchos diferentes lugares y tenían que caminar con estas vacas, toros, ovejas, sea lo que sea, para ir a sacrificarlo. Y ya no tenemos necesidad de eso, sino que tenemos acceso directo al Padre por medio del Hijo. Mira qué bonitos son las cosas. Entonces dice que ambos eran rectos delante de Dios. Me llama la atención eso. Y caminaban irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cuando buscamos esa palabra, significa correcto, impecable, intachable y perfecto. Terrible para meditar. Entonces, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Quisiera tomar una pausa ahí porque si algo me llama la atención de esta historia es que Juan no estaba en los planos. Cuando vemos esta historia, eran ambos de edad avanzada. Robert, en los planos de ellos, Robert, en los planos de ellos. En los planos de ellos, pero mira qué interesante que este hombre y esta mujer no estaban detenidos porque no se cumplió algo que ellos deseaban. Y eso me llama la atención y me ministra a mí. Nos podremos enchismar porque Dios no nos da algo. Esto
hombre y mujer, se mantenían irreprensibles, correctos, impecables, perfectos delante de la presencia de Dios, aún él no dándole la petición de su corazón. Y mira que ya estaban viejos y la vejentud en cierta manera es como una imagen de que ya pronto tus días están para acabar. Pero mira que en estos días dice, Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Qué cosa terrible. Le sirvieron al Señor por todos estos años a pesar de esta situación. Y como yo sé que había una situación, pues dice, sucedió que mientras estaba él ejerciendo su ministerio sacerdotal delante de Dios en el turno de su grupo, le tocó en suerte, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor a quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba orando afuera a la hora del incienso. Qué interesante la escena que hay aquí. Le toca a este varón la parte de él entrar a hacer su turno, conforme a la costumbre del sacerdocio. Y mira lo que dice, a quemar incienso. Él iba a traer una ofrenda a Dios. Él iba a hacer, y dice que toda la multitud del pueblo estaba orando afuera a la hora del incienso. Qué interesante, ¿verdad? Que aunque él era el que iba a hacer el sacrificio, estaban las personas afuera del templo orando. Eso es algo que me llama mucho la atención porque Dios trabaja de manera misteriosa y muchas veces nosotros estamos haciendo cosas para Él o en su voluntad, pero tenemos personas que están orando por ti y tú ni lo sabes. Amén. Así que quería tomarle una pausa aquí para dejárselo al hermano Luisito, pero aquí podemos ver lo que es la fe, lo que es la obediencia a Dios, aún no importando qué pueda estar corriendo por tu cabeza en cuanto a tus emociones, en cuanto a las cosas que tú quieres y a las cosas que tú deseas, sino poniendo por encima de todas estas cosas la voluntad de Dios y hacer lo que a Él le place. Amén. Porque Dios es justo y tiene buen cuidado de nosotros. Luisito. Amén, amén, amén. En verdad, Robert habló muchos puntos que yo quería traer, pero para mí, lo que yo entiendo aquí de estos versículos, en verdad que no sé si estoy correcto, pero eh, que, Dios aquí está enseñándonos, tú sabes, de uno de los frutos de tener paciencia, tú sabes. Y eso, yo digo eso porque como traía el hermano Robert de Elizabeth que no podía, tú sabes, tener hijos y todas estas cosas. Y eso también me recuerda de, how do you say Job in Job, Spanish? de Job. Sí, con Job, que tú sabes, la historia de Job, tú sabes, ahí, tú sabes que él podía tener todo lo que, tú sabes, le trajo el mundo y eso. Y tú sabes, Jesús a veces le da prueba a nosotros para, tú sabes, a ver la fe que nosotros tenemos para él. Y él perdió todo. Y aquí yo creo que Dios está tratando de enseñar a Elizabeth y Zacarías, pero también a lo que están leyendo hasta los versículos, de que tú sabes, esperando en lo que Dios tiene para ustedes. Y eso que tengo, pero tengo una pregunta. Amén. It's about the chosen. I'm not sure if it like, all right, when John Estoy got velando, arrested. a ver si te estás adelantando. Espérate, déjame ver. Dale. I'm not gonna. Should I ask it? Sí, Yo quiero dale, traer dale. algo, yo quiero traer algo. No. Yo, pero. I'll wait. Venga, venga, venga. Efraín, ¿qué tú me dices antes de que me traigas algo de la obediencia y de cómo tú puedes aplicar esto en estos días? Eso era lo que yo iba a traer. La palabra clave es fidelidad. Fidelidad.
faithfulness, fidelidad. Cuando tú puedes comprender que un hombre y una mujer, hoy en día podemos ir al doctor, al médico y saber cuál de los dos es estéril. Sabrá Dios si ella, sus óvulos estaban bien. Sabrá Dios si era él que tenía bajo conteo de esperma. O del otro lado, a lo mejor ella no podía retener los óvulos, los huevitos, y él sí tenía un buen conteo de esperma. Sabrá Dios, eso estamos hablando hace 2000 años atrás, gloria al nombre de Jesucristo. No había esa tecnología, hoy lo podemos saber, hoy les dan tratamientos para que tengan un hijo y todavía es un problema para muchos tener hijos, para que tú veas cómo son las cosas. Y estas personas, aún no recibiendo lo que querían, ellos permanecieron fieles siendo un matrimonio. Ellos fueron fieles a Dios primero y fieles uno al otro. Fidelidad. Fidelidad, eso es la verdadera expresión de amor. Fidelidad, entrega por algo, compromiso, responsabilidad, devoción, entrega por uno al otro y por Dios. Cuando Dios ve que está, por eso le dice que son irreprensibles en sus acciones, en su entrega, en su corazón, en sus intenciones. Dios les regala, porque es que ya Dios lo había escogido para hacer la vasija de bendición, de enviar a su profeta por medio de ellos. Eso no estaba en la mentalidad de ellos. Posiblemente ellos ya ni se esperaban. Ellos ya habían dado eso por contado. Aún uno se quedó fiel al otro y a Dios. Primero a Dios y después uno a otro. Fidelidad es la mejor expresión de amor. Y eso no es amor sexual. Eso es un amor genuino, un amor ágape, fiel y verdadero. Amén. Berry, ¿tú no puedes leer hoy? Te bendiga, Alberto. Bendiga, Alberto. Hello. Te ¿Todo bien? bendiga. Sorry, Robert, que estoy comiendo ahora, pero ¿qué es lo que tú necesitas? Dime. Amén. Si quieres puedes continuar, pero si puedes leer, pues amén. San Lucas 1, del versículo 11 al 17. 11 al 17. Lo estoy haciendo un poquito largo los versículos porque tiene mucho contexto y ya tú sabes. Ok. ¿Lo puedo leer en inglés? Sí, amén. Ok. Porque en español me colgué. Ok. Del 11 al 17. Correcto. Okay. And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for the prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear the son, and they shall not call his name John. And they shall have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God. And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn to the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Amén. ¿Quiere que lo lea en español? Amén. Okay. Betty, si quieres, te vas preparando para soltar el pan de vida que nos va a zumbar a lo que yo te leo esto en español. Te vas preparando. Bueno, dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre, Juan. Y tendrás gozo y alegría,
y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Bueno. Amén. Very. Déjame, yo quiero decir algo rapidito. Es interesante porque hoy en día los que dicen ser cristianos, dicen ser escogidos de Dios, dicen ser portadores de la presencia de Dios en ellos, que es el Espíritu Santo. Ellos son locos con beber vino, sidra y ron y todo lo que aparezca. Pero sin embargo, aparentemente aquí Dios escoge a sus siervos y sus siervos eran separados, nazareos, apartados de alcohol, apartados de sidra, para poder discernir lo que era lo bueno y lo malo. Los sacerdotes los escogían para hacer sacrificios y se les impedía que alteraran sus sentidos por medio del alcohol o las drogas, ¿verdad? Porque sabemos que no son drogas como las de hoy, pero allá había su opio y sus cositas. Pues Dios, también podían fumar. Entonces, pues Dios, pero que es la verdad, ¿sabes? Y Dios le decía a ellos que se mantuviesen sobrios, que se mantuvieran con sus sentidos limpios, ¿entiendes? Sin embargo, hoy en día, ¿sabes? Porque hoy es la verdadera vida del cristiano. Los cristianos de hoy son más santos que los de antes y hoy sí beben y pueden hasta fumar, beber y hacer lo que les da la gana, ¿verdad? No mezclen una cosa con otra, ¿sabes? Estamos diferenciando el hombre escogido de Dios para abrirle el camino al Mesías, que desde antes de nacer ya tenía una vida ya señalada y escrita. Vas a seguir estos reglamentos. Entonces hoy nosotros queremos tener una vida tan liviana con Dios que no nos importa ningún tipo de reglamento y nosotros hacemos nuestro reglamento. Nosotros somos los profetas que vivimos conforme a lo que nos da la gana. Nosotros vivimos y hacemos la Biblia como nos da la gana. Y en vez de vivir una vida bíblica, lo que vivimos es una vida conforme a nuestros placeres y nuestros deseos, que son alcohol, sidra, placeres íntimos, sexuales y drogas y lo que sea, música, mundanalidad. Pero comparémoslo a la luz de la palabra y veremos quién tiene la razón. Amén. Amén. Very. Yeah. Te quisiera preguntar, ¿qué para ti es la esperanza y cómo tú la aplicas a tu vida? ¿Qué para mí es la esperanza y cómo yo la aplico? Pues esperanza es como tener fe que las cosas se mejoran, esperar que las cosas se mejoren con los cambios que tienen que ser necesarios para que las cosas se mejoren, ¿verdad? Porque uno a lo mejor quiere que las cosas se mejoren, pero eso no significa que si tú sigues haciendo el mismo choice, el mismo problema, el problema todavía va a ser igual si tú sigues haciendo las cosas como lo estabas haciendo. Pero ahora si tú haces un cambio, tú vas a ver si la cosa se pone más peor o si las cosas se ponen mejores. Pues ya tú sabes que si las cosas se están poniendo peor, obviously you're not making the right choice, right? So your state of mind is like you want the situation to get better, then you need to make certain changes on your end. The problem remains the same. It's either you change the problem to change the situation or change the situation for you won't have the problem no more. So teniendo esa mente de ya tú sabes cuál es el problema, ya tú sabes what's the outcome gonna be, you have to have faith and wisdom to know what you have to do to make the certain change.
Amén, amén. No sé si alguien tenía algo que decir antes de que... Gracias, Betty. Alberto, ¿tiene algo que decir? ¿No? ¿También? Ok. Lourdes. Ajá, yo quería comentar algo, ¿verdad? Porque esa historia tiene un parecido a la de Abraham, ¿verdad? Que él era un hombre justo, ¿verdad? Que amaba a Dios y que hacía las cosas, ¿verdad? Contando con el Señor y obedeciendo al Señor, ¿verdad? Y, y vemos que tampoco ellos, el Señor, ¿verdad? Querían también como ellos, querían tener un hijo y esperaron en esa promesa y cuando lo tuvieron como ellos, ¿verdad? En edad avanzada, porque sabemos que Abraham cuando vino a tener a su hijo tenía como 100 años, ¿verdad? Era mayor y la esposa también, y era estéril también, ¿verdad? Que eso tiene una similitud y que los dos, ¿verdad? Eran fieles al Señor y vemos, ¿verdad? Que Elizabeth y Zacarías, ¿verdad? También eran servidores al Señor, eran fieles al Señor y hacían lo correcto, ¿verdad? En su vida. Y también ella era estéril. Y mira, y estuvieron, ¿verdad? Orando también, ¿verdad? Para tener un hijo y lo vinieron a tener, ¿verdad? También de edad avanzada, que vemos, ¿verdad? Que no fue en el tiempo a lo mejor que ellos lo querían, sino que fue en el tiempo del Señor. Y sabemos, ¿verdad? Que también tenían un propósito. Amén. Quería añadir eso, ¿verdad? Que no es a todo el mundo, ¿verdad? Que digan que sea estéril, tienen que tener, ¿verdad? Tienen que andar en obediencia, ¿verdad? Para que el Señor obre a favor de ellos. Amén. Amén, gracias por esa aportación. De verdad que estoy aquí inundado con tantas cosas que tengo en la mente, ¿verdad? Pero le doy gloria a Dios porque es que cuando uno medita en estas historias, uno se regocija de tantas cosas. Entonces el 11 dice, entonces se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y junto con lo que le había preguntado a Betty de la esperanza, es porque la esperanza es algo que no se cansa. La esperanza, que a veces las situaciones y las circunstancias que nos rodean no son las mejores, no te quita el hecho de que tú todavía crees que, aunque sea así de mínimo, tú crees que hay una puerta, que hay un chance a que esto sea posible. Entonces dice, entonces se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Dios es un Dios bien ordenado y me encanta, porque Él está haciendo lo que es su profesión, su trabajo, está cumpliendo con su ministerio, con su servicio. Entonces, cuando Él está haciendo esto, se le aparece este ángel, este mensajero. Permiso, Robert. No entendí bien, era cuando estaba durmiendo. Hello, cuando estaba haciendo Él estaba durmiendo. su trabajo, cumpliendo su ministerio, su servicio. Él estaba, no sé qué hacía él, jugando PlayStation o viendo novelas. Tacho, se salvó que para esos tiempos no había. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Por la dedicación de este hombre. Entonces dice que al verle Zacarías, se turbó y el temor se apoderó de él. Me llama la atención porque una es que en ese lugar donde estaba Zacarías no se metía cualquier persona. Si había alguien ahí que estuviese en pecado, no hubiese estado de pie. Se hubiesen sido ejecutados, hubiese estado muerto. Entonces, si hay alguien ahí que no es él, esto es algo que se hablaba mucho en el Viejo Testamento, que cuando un sacerdote estaba en el altar y tenía una experiencia o estaba en pecado, habían dos cosas. O Dios lo mató por estar delante de su presencia caminando mal, o estaba teniendo una experiencia con Dios. Entonces, en este caso,
se le aparece este ángel y mira lo que dice. Al verle él se turbó y el temor se apoderó de él, porque lo cogió fuera de base. Él fue a hacer su trabajo y se le aparece este ángel, pero dice el 13. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Y ahí me llama la atención, porque como hablábamos, esa es la esperanza. Llevaba muchos años y mira qué viejo estaba este hombre, pero como decía la hermana Lourdes, Abraham él le dio un hijo, todavía yo tengo esperanza porque tengo vida. Y la vida es esa vía de esperanza de que Dios pueda hacer algo. También tenemos la historia de esta viuda que se presentaba delante de un juez injusto y le insistía con una petición que ya tenía constantemente, al punto que él dijo, yo, juez injusto, ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, pero por la insistencia de esta mujer, mira, que tenga lo que ella me pide. Y cuánto más Dios, que es un Dios bueno y justo, nos va a recompensar si nosotros permanecemos en obediencia, caminando, haciendo la voluntad de él. Y mira lo que dice, le dijo a él, no temas, porque cuando Dios está en el medio de nosotros, no puede haber temor. Podremos sentir miedo, pero esas son las palabras que consuelan, que vienen de parte de él, que dice, no temas, tu petición ha sido escuchada. Tu mujer Elizabeth te engendrará un hijo y le llamará Juan. Qué interesante, porque en estos tiempos, cuando tenían el primer hijo y era varón, casi siempre le ponían el nombre del papá. Pero como Dios tenía un plan y un propósito en esta historia, como en todas, el nombre de él era Juan. Entonces dice, tendrá gozo y júbilo, y muchos se regocijarán por su nacimiento. ¿Por qué se iban a gozar por su nacimiento? Porque él estaba naciendo de una mujer estéril. Y esa es una de las cosas que yo quería añadir, que una mujer estéril en estos tiempos pasaba por mucha afrenta. Le hacían burla y le decían, en ti no hay bienaventuranza porque tú no puedes darle hijo a tu esposo. Y lo más seguro, habían personas que le decían al esposo, deja a tu esposa porque de ella no vas a recibir fruto de su vientre. Tú no ves que ella es estéril. Y estas mujeres constantemente pasaban por muchas situaciones, ¿verdad? Y a muchos de los hijos de Israel les hará volver al Señor su Dios. Pues de la misma manera, ¿verdad? Como hablaba en el 17 de Elías, ese era el propósito por el cual Juan vino a la tierra, porque él le iba a abrir el camino a nuestro Señor Jesús. Pero las personas que estaban en estos lugares estaban en un mal estado delante de Dios. Estaban rebeldes y tenían conocimiento, pero no lo aplicaban. Entonces, ¿cómo nosotros bregamos con estas situaciones? Por el poder del Espíritu Santo. Y no sé si el hermano, el hermano Alberto no tenía nada que decir, pues, hermana Rosa, ¿estás ahí? Amén. El 15 dice, pues será grande a los ojos del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. En ese verso específico, brother, cuando yo lo leía, me gozaba, porque cuando tú lees el capítulo entero te vas dando cuenta de las profecías y de cómo se van alineando las cosas. Es tan terrible la manera en que Dios trabaja que en nuestra mente humana no hay lugar alguno para entender estas cosas, a menos que no tengamos el Espíritu Santo que nos ayude a entender las revelaciones por la fe de las cosas grandes que él hace. Entonces, y él mismo irá adelante en su presencia con el espíritu del poder de Elías para hacer volver los corazones a los hijos. Y cuando dice el espíritu de Elías es porque Elías, por medio de su obediencia y de la manera que él caminaba delante de Dios, todos sabemos los grandes milagros y prodigios que este hombre hacía, que descendió fuego. Y estas cosas producen en la gente, una, temor; dos, que crean; y tres, que digan, verdaderamente hay un Dios, porque cuando hay milagros y prodigios, eso no puede provenir de otro que no sea nuestro Dios. Así que él venía con esta fuerte, ¿verdad?, revelación, abriendo camino a Jesús para que cuando él entrara estuviese todo aplanado. Amén.
la hermana Rosa. Stephanie, Amén. ¿tú puedes leernos hoy o no? ¿Estás ocupada? Sí, yo puedo leer. Amén, del 18 al 25. Me gustaría añadirte algo rapidito antes de pasar al verso 18. Sí, amén. Y es que cuando dice que él le enviará, ese verso 18 es una referencia directa a Malaquías 4:5. Malaquías 4:5 es el último libro del Viejo Testamento que termina hablando de la profecía de Elías, que Elías iba a venir, ¿sabes? Gracias a Malaquías y su profecía, el pueblo de Israel está esperando a un Elías. Cuando lean la escritura van a poder ver que se lo mencionan a Jesús. ¿Eres tú Elías? O le preguntaban de Juan el Bautista, él era Elías, ¿verdad? Porque había una profecía de que Elías iba a volver. Y dice Malaquías 4:5, dice, aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Verdad? El día grande de Jehová, grande y terrible, el día del juicio final en la tierra. Un día de juicio donde Dios desata sus copas de la ira contra todo pecado y él enjuicia a las naciones. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Sabe que antes de que pase ese día va a haber una sanidad, va a haber una corrección de paso y de corazones antes del gran día malo, porque luego sabemos que antes del día malo Dios salva a las personas y cubre y guarda a aquellos que confiaron en el Señor Jesucristo para no sufrir la ira del pecado, ¿verdad? Que Dios va a enjuiciar a la tierra. Y otra cosa que les quería traer era está Elías, Eliseo, si pues, se ponen a ver, es bien interesante, yo me puse a leerlo. Cuando ustedes leen Eliseo, se van a poder darle cuenta que Eliseo tiene muchas, pero que muchas relevancias o reflejos de lo que es la iglesia, del poder de la iglesia. Tiene una doble porción de Elías y hace milagros. Él hablaba y los osos atacaban. ¿Sabe? Él hacía muchos milagros y tenía una autoridad y un poder sobre lo natural que es bien similar al poder y la autoridad que tiene la iglesia. Que es un buen tema de estudiar, Eliseo y la iglesia. Amén. Amén. Stephanie, ¿nos puedes leer del 18 al 25? Sí, pero ¿a dónde? En Lucas 1. Lo puedes leer en inglés si quieres. Amén, en lo que lo encuentra ahí, ¿verdad? Pues una de las cosas que vemos que era el propósito de él era preparar al Señor un pueblo dispuesto. Estaban desobedientes, estaban rebeldes, pero el propósito de él, ¿verdad? Prepararlos para que estuvieran dispuestos a recibir este mensaje. Qué trabajo duro, ¿ah? ¿Lo tienes, Stephanie? Sí, empezando el 18 El 25. hasta el 25. Amén. Okay. Amén. Y dice así, I must read it in English. Zechariah asked the angel, how can I be sure of this? I am an old man and my wife is well along in years. The angel said to him, I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to tell you this good news. And now you will be silent and not able to speak until the day this happens,
because you did not believe my word, which will come true at their appointed time. Meanwhile, the people were waiting for Zechariah and wondering why he stayed so long in the temple. When he came out, he could not speak to them. They realized that he had seen a vision in the temple, for he kept making signs to them, but remained unable to speak. When his time of service was completed, he returned home. After this, his wife Elizabeth became pregnant, and for 5 months remained in in seclusion. Amen. Amén. ¿Nos va a comentar algo de eso? Habla tú primero. Amén. El 18 en adelante, ¿verdad? Dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. Aquí vemos que las probabilidades, y eso es una de las cosas más bonitas que yo siempre, cada vez que veo las historias así de milagros, de las cosas que Dios hace, cuando ya se acaban las posibilidades, ahí es donde Dios dice, este es mi turno. Ya tú trataste de todas las maneras, tú has insistido, ahora es mi turno. Entonces, cuando buscamos los nombres de estas personas, yo soy loco con buscar los significados de ellos porque hay una gran importancia en esto. Estos nombres venían con un propósito conforme a lo que la historia te iba a narrar. Entonces, cuando tú buscas el nombre de Zacarías, Dios se ha acordado, significa. ¿Se acordó de qué? La promesa, la insistencia, la petición que él tenía delante de él. Cuando buscamos el nombre de Elizabeth, su significado es, mira qué bonito, promesa divina o aquella que es ayudada por Dios. Y aquí podemos ver que hay un significado maravilloso porque cuando tú lees la historia te va dando a entender que esto no era algo que pasó por suerte, esto no es algo que pasó al garete, no, esto fue algo que ya Dios lo tenía orquestado desde hace tiempo. Isaías ya estaba hablando de esto y podemos ver que todavía no había ni nacido estas personas, pero Dios todo lo sabe y todo lo puede. Entonces dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. Humanamente, Zacarías estaba, ¿verdad?, en esa batalla de wow, lo que está pasando delante de mí, ¿será cierto o no? Pero el nombre de Gabriel es poder de Dios o poder. Entonces, aquí estamos viendo la manifestación, ¿verdad? Entonces dice el 19, el ángel respondió diciendo, yo soy Gabriel, que estoy de continuo en la presencia de Dios y he sido enviado a hablar contigo y anunciarte estas buenas noticias. Qué cosa maravillosa nosotros poder estar delante de el ángel de Dios, este mensajero que se encuentra constantemente en la presencia de Dios, delante de él. Entonces dice, y he sido enviado a hablar contigo y a anunciarte estas buenas noticias. Primero que nada, qué emoción y qué locura que este ángel fue específicamente enviado a este varón para hacer este trabajo, para llevar a cabo esta misión. Esto de verdad que se debe de sentirle tan especial, ¿verdad? Es el de recibir una experiencia de esta magnitud. Y aún todavía él estaba inseguro de esto, por las probabilidades que no habían por su edad, ¿verdad? Humanamente. Entonces el ángel le respondió, perdón, esa es la 19. El 20 dice, y ahora vas a permanecer en silencio y sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por cuanto no has dado crédito a mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Una enseñanza terrible en la escritura de lo que cuesta no tener fe, de lo que cuesta no creer cuando Dios dice algo.
porque pueda ser la situación que sea, cuando Dios dice, Dios hace. Y entonces el 21 dice, el pueblo está guardando a Zacarías y se extrañaban de su demora en el santuario. Pues ya el pueblo tenía conocimiento de lo que pasaba cuando no salía el sacerdote rápido después de hacer su sacrificio. Habían pasado las dos cosas que les mencioné en el principio, y por eso ellos estaban a la expectativa. En el principio estaban orando, ahora están a la expectativa. Cuando salió no podía hablarle y se dieron cuenta de que había visto una visión en el santuario. Él estaba haciendo señas y permanecía mudo. Que nuestra incredulidad no nos impida nosotros creer que Dios puede hacer algo en nuestras vidas, que Dios puede cambiar el escenario de la situación de tu hijo, de tu abuela, de tu familia, de la persona que está en la cama que no se puede levantar. No permitamos que la duda quite o ponga ninguna imposición sobre nuestra mente. Nosotros tenemos la libertad de movernos en fe y poder creer aún siendo las cosas imposibles. Entonces dice, y sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, se marchó a su casa. Aunque el hombre estaba mudo, el hombre continuaba haciendo su trabajo. Y podemos ver aquí la determinación. Aunque el hombre estaba mudo, permaneció haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Después de estos días concibió Elizabeth, su mujer, y se mantuvo recluida durante 5 meses, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se fijó en mí para quitar mi oprobio entre los hombres. Ya estamos por culminar. Pero mira qué cosa bonita, que Él quitó el oprobio mío de los hombres. Acuérdate, su nombre era aquella que es ayudada por Dios. El nombre de Zacarías, Dios se ha acordado. Entonces había una persistencia en su petición, como pasaban los años, pasaban los meses, pasaban los días, pero el hombre todavía permanecía en esa esperanza, ¿verdad? En esa confianza de que Dios iba a hacer algo. Entonces, una de las partes más que me impactan en esta historia es que una mujer embarazada normalmente necesita mucha atención, y este hombre no podía hablar. Entonces, eso lo voy a detener ahí para continuar, ¿verdad? Stephanie, ¿nos querías decir algo? No, explicaste bastante. Entonces, ¿qué tú piensas? Amén, Lourdes. Estás en mute, Lourdes. El significado de Elisa de mujer, ¿qué? Del nombre, del nombre de ¿Es Elisa. promesa divina o aquella que es promesa. ayudada por Dios? Era eso, gracias. Amén, amén. El hermano Efraín, ¿nos vas a decir Dígame. algo, varón? No, realmente lo que podría añadir en en este estudio, esta porción específicamente, es que por eso tú tienes que saber estar bien apercibido. Pues hay veces que estamos tan dormidos que ni siquiera que Dios se nos manifieste y no creemos, porque que el ángel se le haya aparecido en el lugar santísimo no es una obra normal, no es algo común, ¿verdad? Incluso a él le dio miedo. ¿Veis? Y muchas veces en nuestras vidas Dios nos habla en cosas sutiles o de manera impresionante, pero nosotros estamos tan dormidos que no percibimos lo que está pasando y el cambio que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. ¿Sabe? Como creo ya la hermana Betty ya lo habló, dijo, tú no puedes esperar que algo que está mal cambie si sigas haciendo las cosas mal. Entonces, en el caso de este hombre, ser mudo, le costó ser mudo por su incredulidad. O sea, ya en sí, ver un ángel es un milagro. ¿Por qué tú dudas que esto que es milagroso no puede cambiar con tu vida? Entonces, pero eso le costó a él ser mudo por un tiempo hasta que el niño naciera. O sea, nosotros en nuestra vida, en nuestro diario vivir, tenemos que comprender que tú no tienes que llegar a ser mudo para poder hacer lo que tienes que hacer en tu vida. Comienza a tomar acción, toma las medidas necesarias,
toma la dirección correcta y cumple la voluntad del Señor en tu vida. No va a venir ningún rayo, no va a venir ningún, bueno, puede ser que venga un ángel. Esperemos en Dios, ¿verdad? Que Dios siga insistiendo, pero que no tenga que llegar a hacernos mudos ni llevarnos a ningún movimiento extremo para que entonces nosotros podamos reconocer, humillarnos ante su presencia y reconocer que Él es Dios y que genuinamente ahora, luego de la pérdida, es que vamos realmente a confiar en el Señor. Hay que ser más inteligente que eso. Amén. Amén. Así que, ¿verdad? Aquí en esta historia voy a tener que traer la parte 2. Así que la parte 2 está bien interesante porque cuando las combinamos, nos damos y prestamos atención, nos damos de cuenta de unos detalles que son sumamente importantes en la historia y de lo que es un lado de la historia y el otro, y dos eventos milagrosos que fueron predecidos de antemano porque ya Dios lo había dicho. Entonces, cuando Dios promete, Él cumple. Así que lo quisiera dejarla aquí para continuar la próxima semana, si así el Señor lo permite. Me gozo, ¿verdad?, con esta Amén. oportunidad y se la paso al ¿Qué hermano tú Efraín. crees? Que tú crees si tú nos puedes, tú le puedes enseñar, tú nos puedes, ¿cómo es? Tú le puedes dejar saber al oyente sobre esa invitación tan especial del Evangelio como final. Tú lo puedes dejar saber al oyente, Robert. Amén. La pregunta fue que le deje saber a los oyentes Sobre el Evangelio. sobre el Evangelio. Pues qué bonito, ¿verdad? Porque el Evangelio es un mensaje y es una invitación que Dios nos está haciendo para que nosotros podamos ser, para que primero que nada perdonados. Muchas veces vivimos nuestra vida haciendo cosas y no prestando atención al efecto de nuestras decisiones. Muchas veces decimos, esta es mi vida, yo la vivo como quiera porque yo soy un adulto, pero tenemos que tener en la conciencia de seguro de que nuestras acciones no solamente nos afectan a nosotros, pero también a aquellos que nos rodean. Afectan a nuestros hijos y muchas veces vemos su actitud y preguntamos por qué. Entonces, diciendo esto, podemos entender que el mensaje que Él nos ofrece, este regalo que Él nos da, es tan importante a nuestras vidas porque nos va a limpiar de una conciencia que está siendo opacada por la incredulidad, que está siendo opacada por la maldad. Y mientras más practicamos estas cosas, más nos separamos de Dios y estamos en problemas porque nuestro fin será destrucción y perdición eterna. Y entonces Él nos está diciendo, si tú recibes este mensaje, si tú confías y crees, yo puedo redimirte de tus malas obras y acciones y darte una oportunidad y acceso al Padre por medio de mí. Así que ese es el mensaje que nosotros tenemos, esa es la revelación en la cual nosotros hemos creído, no porque lo vimos, pero por fe, confianza de que el que lo prometió no mienta. Amén. Amén. Así que si eso lo has creído, en esto has confiado, tan simple como hacer una oración. Así que te invito a hacer esa oración con nosotros en esta hora. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te pido perdón por todas mis faltas y todos mis pecados. Jesucristo, límpiame con tu sangre y echa al fondo del mar todas mis rebeliones, todas mis desobediencias, todos mis pecados, ¿verdad? Que hacen que yo me separe de ti, Señor. Te ruego que me llenes de tu Espíritu Santo, que es la promesa, y que me ayudes a serte fiel y a dar fruto, fruto digno de arrepentimiento, fruto digno de que otros de igual manera se beneficien y de igual manera lleguen a tu presencia para gloria tuya en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así que Amén. siempre como eso, si tú lo crees y en eso confiaste, la promesa es tuya. Va a ser limpio, va a ser próspero y para gloria de nuestro Señor y Redentor, en el Señor Jesucristo. Así que, ¿verdad? Te suelto a que te congregues, busca una iglesia, congrégate, sea parte de un cuerpo. De igual manera, sigue
únete con nosotros, escucha palabras, aprende con nosotros, comparte con nosotros. Estamos aquí para ayudarte como mentores en este caminar, que no es de lobo solitario, este caminar es de un cuerpo, de hermano, una hermandad y un grupo. Y de igual manera a tu asignación, lee la Biblia, ora, y si puedes ayunar, ayuna, para la gloria de nuestro Señor. Así que este ha sido el Kingdom Fruit Bible Studies, bajo el tema, hermano Robert, ¿cuál era el tema? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? Así que Dios los bendiga, los guarde. Kingdom Fruit Bible Studies, y hasta la próxima. Amén. Gloria a Dios.